Extra Pase, el bazar del básquetbol. Buenas tardes, gente. Creo que me veo. Ahí estábamos, sí. Estoy como medio congelado y estoy como medio perdido. Bienvenidos al episodio número 129. 129 episodios, capítulos y demás cuestiones que ustedes ya saben. De Extra Pase aquí por Uno Contra Uno Web Radio, como todos los miércoles, desde las 6 de la tarde hasta las 7. Ya ha empezado a caer el sol. Ya es casi de noche. Los vamos a acompañar en este bazar del básquetbol que tiene algunas cuestiones asociadas a lo que pasa dentro de la cancha y algunas a otras que vemos fuera del rectángulo de juego. Como en todos los miércoles, no estoy solo, estoy con un grupejo de personas, casi una asociación ilícita, podríamos decir. No, creo que no. ¿No? Pero bueno, voy a dar entrada a la señorita del grupo, a Ivana Verbanas. ¿Cómo se va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Lo de grupejo me sonó medio como a que nos estás bajando el precio, así que ojo, Juárez, por favor. Acá la pelea era entre Miranda y yo, o sea, te pido por favor que seas el único centrado del grupo. El único centrado. O sea, vos ya te sacás de los centrados, digamos. Claro, o sea, porque convengamos que los que hemos generado algún tipo de conflicto hasta el momento somos Miranda y yo, así que por lo tanto te pido que te mantengas como un poquito en el medio, ¿viste? Como, no sé. Bien. Sin empezar a atacarnos, básicamente. No, está bien, está perfecto. Muchas gracias. Está perfecto. Hablando del señor Miranda, le damos la bienvenida desde Corrientes al señor Ignacio Miranda. ¿Cómo se va, Nacho? Hoy me tuve que poner un fondo soleado o algo porque acá está horrible el clima, nublado, bastante depresivo todo, así que de alguna forma hay que alegrar. Bien, bueno, pero todo bien. Vemos que has cambiado de fondo, ya si bien se vino el frío acá, hay como una cuestión más veraniega. Lo habrán echado ya de la otra plaza que estuvo sí, como puede todo un ser, año. puede ser. Afuera, ¿no? Puede ser que lo hayan rajado. Puede ser Era que lo ahora, hayan ¿no? rajado. Era ahora. Así es. Bueno. En la operación técnica no está hoy Mike Scott, sino que ahí está su lugarteniente, la señorita Ison Patoga, a quien le agradecemos, que está ahí atenta con todos los controles sabidos y por haber. Porque puede faltar Michael Scott, pero lo que no falta es la efectividad a la hora de operar audio y video en nuestra plataforma, en Uno Contra Uno Web Radio. Como siempre se pueden comunicar en @extrapase tanto en Twitter como en Instagram, y si no a través del WhatsApp de la emisora, que es el 291-416-1696, 291-416-1696, que está como por ahí abajo. Yo no me veo porque estoy sin el previo, bien, pero está por ahí abajo. Y quien también está ahí, que ya lo saludamos, está acomodando cámara, todo, lo vemos con una cancha de básquet atrás, como si fuera a entrar dentro de una pizarra, y sabemos que es entrenador, de hecho, así que tranquilamente puede marcar una jugada en los últimos 10 segundos de una posesión, por ejemplo. Es a nuestro invitado, a quien le agradecemos, porque en España es tarde, como todos nuestros invitados españoles, siempre nos enganchamos de noche, no tienen la suerte de estar de día. Bueno, lo saludamos, es entrenador, ha escrito un libro, ya nos va a comentar de qué se trata, algo de lo cual también hoy vamos a hablar al final del programa. Pero bueno,
hablamos, en este caso, con Ricardo Gorges, a quien le agradecemos que esté en contacto con nosotros. Ricardo, ¿cómo va? Javier Juárez, Ivana Berbanás y Nacho Miranda, te saludamos. ¿Cómo va eso? Pues muy bien, aquí estamos, recién llegadito de entrenar. Ah, muy bien. Porque sí, como decíamos... Terminamos a las 10 de la noche aquí en entrenar. Pero ustedes tienen, me parece, ya en estos momentos un clima un poco más cálido y agradable que estamos padeciendo nosotros. Ahora mismo nosotros hoy estaríamos a unos 23, 24, bueno, el ratito de calor 25, 26. Bien, muchísimo más tranquilo que el nuestro. Pero bueno, veo que hay gente que está en Los Ángeles, ¿no? Por lo sí, que veo. Ahí sí, bueno, pero pero bueno, él es una... A ver, es una persona que suele vivir en un clima muy cálido de la República Argentina, Nacho. Rodeado de mosquitos, mucha humedad, así que él tiene la costumbre de estar en un clima cálido. No son como Iván y como yo, que estamos en un clima un poquito frío, a nosotros se nos complica un poco más, pero él tiene esa suerte. Bueno, a ver, has escrito un libro, del cual nos vas a comentar ahora. Además, sos entrenador y también tenés que ahí estuve leyendo algunas cuestiones, tenés un proyecto personal relacionado al turismo, ¿correcto? Sí, bueno, a ver, va todo un poco... Todo lo del turismo al final va un poco unido a mi faceta de entrenador, aunque parezca mentira, porque al final organizaba eventos deportivos y esos eventos deportivos al final se convertían en eventos turísticos relacionados con el deporte. Es decir, nosotros aquí en Valencia yo he organizado un torneo con cerca de 3.000 jugadores de toda España, de algunas partes de Europa, y al final eso es un evento turístico. Lo que pasa es que nosotros en vez de visitar museos, pues visitaban los niños pabellones para jugar y realizar partidos. No deja de ser un evento turístico que movía mucha gente. Turismo deportivo se está poniendo muy de moda aquí en España. Muy bien, y hablando de chicos y hablando de básquetbol o de baloncesto, ¿de qué se trata baloncesto y cine con niños? Yo he leído algunas cosas por ahí, pero me gustaría que también nos cuentes no solamente de qué se trata el libro, aunque el título parece ser bastante elocuente, sino además cómo nace, porque eso me parece también que es interesante para contarle al público. A ver, Baloncesto del libro con niños es un libro de baloncesto como suena, ¿no? Es decir, al final no engañamos a nadie. Es un libro de baloncesto que creo que trata el baloncesto de una manera muy distinta. Yo tengo un montón de libros aquí. Si diera la vuelta a la cámara veríais una librería, una estantería llena de libros, con lo cual realmente al final tenía una idea muy clara de qué tipo de libros había en el mercado, al menos aquí en España. No creo que sea muy distinto, porque cuando he ido a Estados Unidos al final ves el mismo tipo de formato de libros o de historias o de la biografía de algún personaje, entrenador, jugador, etcétera. Pocas novelas, pero algunas. Y libros de historias, relacionadas más o menos con algún personaje o algún partido o algún equipo, etcétera, etcétera. O libros técnicos, es decir, al final suelen ceñirse a ese tipo de formatos. Libros técnicos que bien hable de jugadas, de metodología de entrenamiento, psicología del entrenamiento, etcétera. Al final yo quería escribir un libro desde hacía años y lo que hice fue juntar mis dos pasiones. Hará poquito, en julio, va a hacer un año, se me ocurrió la idea de juntar mis dos pasiones, porque sí que es verdad que yo había trabajado en los campamentos, campus de entrenamiento con mis equipos anteriormente, llevo 30 años entrenando y había trabajado muchas veces con películas, habiéndoles puesto una película para distraerlos o algún corte de película para motivarlos, y al final se me ocurrió juntar mis dos pasiones, juntando el cine y el baloncesto. ¿Y cómo? Bueno, pues como sabía que había muchas películas de baloncesto, muchas de ellas las había visto, alguna no, pues me decidí a escribir sobre esos dos temas un libro de baloncesto basado en las películas de baloncesto que existen. Ricardo, ¿cómo te va? Como entrenador te pregunto, Hola. ¿cuánto crees que le aporta también a tus colegas, ¿no? Esto de buscar también referencias por fuera de la disciplina en sí. ¿Cuánto? A ver, el libro a mí me parece que es un complemento. Es decir, yo escribí el libro que a mí me hubiera apetecido comprar. ¿Cómo lo he hecho? Al final he dividido, no sé si esa es la pregunta, pero al final... En general te pregunto, no poco puntualmente sobre cómo usar el el libro, libro. ¿no? Vale.
Pues al final yo el libro lo divido en cada capítulo una película. Y en cada capítulo, por ejemplo, yo lo que hago es, primero lo presento. Ay, no se ve. Con el campo de baloncesto no se ve. Bueno, lo presento y empiezo a desmenuzar la película contando las pequeñas anécdotas que hay sobre ella o sobre alrededor. Pues, por ejemplo, en algunas hablo sobre drogas, porque el personaje está relacionado con la drogadicción. En la última de Ben Affleck está relacionado con el alcoholismo, por ejemplo. No sé si la habéis visto. En Hoosiers hablo del entrenador, que es un entrenador que viaja y va cambiando de ciudad, algo que es muy típico en los entrenadores, lo llamo el entrenador nómada, que no tiene un arraigo familiar, sino que va cambiando de ciudad. Y hablo en cada capítulo de cosas. Y luego, en pequeños apartaditos, lo que hago es contar anécdotas relacionadas con la película o con el personaje en cuestión o qué tipo de cameos salen en la película, etc. Y al final del capítulo, en todos los capítulos, extraigo los valores que la película transmite cuando la ves, es decir, valores de cohesión de equipo, de liderazgo, de valores sociales también, porque al final el baloncesto no deja de ser una ventana a la sociedad, y los expongo para que los entrenadores o los padres o el aficionado al baloncesto que quiera ver esa película entienda esa película de una manera un poquito más, de un poquito mejor. Y luego al final, el último apartado es una actividad o una dinámica que yo propongo para hacerla o con la familia o con el equipo si eres entrenador de baloncesto. De manera que al final no solo hago un libro divulgativo sobre baloncesto, porque muchas de las cosas sobre las que hablo es sobre el día a día de nuestra profesión, del trabajo o del baloncesto en sí, de los padres cuando se reúnen para tomar un café mientras sus hijos calientan, ese tipo de cosas, sino que hablo de muchas cosas cercanas a nosotros, ya no tanto de figuras famosas, sino del baloncesto, evidentemente desde un punto de vista muy cercano a la sociedad española, que no creo que sea muy alejado a la sociedad argentina o a la sociedad estadounidense, etcétera. Lógicamente con la diferencia cultural de cada uno de los sitios. Pero intento acercar el libro o cada capítulo, cada película a el entrenador, el padre o la familia que quiera no solo aprender más cosas sobre el baloncesto, sino utilizarlo luego. Ricardo, y justamente quería preguntarte, por ejemplo, acá en Argentina, cada vez cuesta más que los chicos practiquen deportes de forma crónica, que se queden en el club, que se queden en las canchas. ¿De qué manera crees que este tipo de productos como el tuyo puede ayudar a mantenerlos, a ofrecerles ese amor por el básquet? Y si ese mismo tipo de diagnóstico está pasando en España. Es buena pregunta. A ver, nosotros en España tenemos una estabilidad. Lo que no sé es después de este año cómo vamos a estar, porque este año ha sido, creo que jorobadísimo, muy difícil para todos. Creo que va a haber un pequeño bajón, sobre todo en la gente que le ha pillado el confinamiento en la adolescencia, que han dejado de salir con los amigos. Creo que esos chavales de 15, 16, 17 años que se lo dejen ahora va a ser muy complicado recuperarlos. Entonces, este libro lo que creo que plantea es precisamente acercar el libro a las familias, el baloncesto a las familias y darles una herramienta que ellos puedan utilizar para motivar a los niños, para presentarles el baloncesto desde una perspectiva distinta, acercárselo y luego encima utilizar la película para solucionar pequeños problemas que puedan anticipar. Por ejemplo, el tema del alcoholismo, todos entendemos, o desde luego aquí en España, empieza en la adolescencia. Pues a lo mejor estos padres que vean una película, que pongan esa película para que sus hijos la vean juntos y puedan ir hablando sobre ese posible problema que venga, o las drogas, etcétera. Entonces, creo que el libro lo que sí que acerca es, le da a los padres y a los entrenadores, pero los entrenadores quizá tenemos una dinámica distinta, les acerca a que ese nivel de abandono que pueda haber, a lo mejor lo atenúas y les explicas el peligro de dejarse la práctica deportiva, de no tomársela en serio, etcétera. Creo que es una herramienta que puede ayudar a bajar el porcentaje, pero evidentemente no es la solución. Yo creo que la solución es una cuestión social, no solo nosotros los entrenadores y los padres nos debemos de acercar también
a por qué se están dejando los adolescentes el baloncesto. Es decir, debemos de cambiar también de estrategias y debemos de no caer en la melancolía de tiempos pasados. Cuando yo jugaba no existían ni juegos, ni PlayStation, ni Internet, ni nada, y esa melancolía no la podemos justificar o poner como justificante de encontrar nuevas estrategias, etcétera, etcétera, para que los chavales sigan en la práctica deportiva. No hablo de baloncesto, sino en general. Estamos hablando con Ricardo Gorges, autor de Baloncesto y Cine con niños. Y te pregunto, Ricardo, si encontrás, más allá de que el básquetbol o el baloncesto en definitiva es un entretenimiento, así como lo es el cine, ¿algún punto más en común entre el básquetbol y el cine que a vos de repente te llame la atención o que, de acuerdo a tu óptica, amerite ser destacado? A ver, yo creo que el cine es un reflejo, quitando, vamos a decir, el cine de ciencia ficción, pero al final el cine es un reflejo de la sociedad. Es decir, cuando hablamos de cualquier película española, ¿no?, que nosotros llamamos españoladas, es decir, las comedias, etcétera, son un reflejo de cómo somos nosotros. Al final el cine estadounidense es un reflejo de su manera de ser. El cine argentino, al 99%, también vosotros que lo entenderéis mucho mejor que yo, es un reflejo de vuestra sociedad y de vuestra manera, de vuestro carácter como sociedad, etcétera. Es verdad que nosotros estamos muy cerca, tanto argentinos como españoles, nos entendemos bien como para quizá entenderlo mejor. Yo creo que el cine está muy cerca del baloncesto, igual que estaría muy cerca de cualquier otro deporte. Es verdad que bueno, me da la sensación de que todo lo que he escrito lo entiendo bien porque me veo reflejado muchas veces en las películas. Porque muchas de las cosas que he vivido las he visto en las películas. Que las he visto en las películas, las he vivido. Gracias a Dios no he vivido determinadas situaciones quizá extremas que pasan en una película. Claro, yo no he vivido en Harlem. Hay una película que habla sobre grupos. En España no pasa. En España es complicado que haya pistolas por la calle. Pero sí que es verdad que muchas de las situaciones, pues por ejemplo, conflictos entre entrenadores y padres, conflictos entre jugadores y entrenadores, todo ese tipo de situaciones yo las he vivido y las entiendo muy bien cuando las veo en una película. ¿Llegaste también a tener algún tipo de devolución de algún lector que le haya tocado de alguna manera vivir algo de lo que contás en un libro? Porque al fin y al cabo también son situaciones, como vos contás, situaciones cotidianas de las que nadie está exento tampoco. Claro, yo he intentado reflejar, no mi vida, porque precisamente eso era lo que no quería escribir. Es decir, yo no soy, Campacho, como para escribir un libro y que la gente diga, oye, Campacho ha sacado un libro, vamos a comprarlo. No. Pero sí que es verdad que he reflejado cosas y situaciones que a mí me han pasado en mi vida. Es decir, desde padres con los que yo he tenido un conflicto, sin nombrarlos, pero lo he expuesto, desde situaciones de abandono precisamente de jugadores que podían llegar a ser buenos jugadores, incluso tocar la profesionalidad y que se lo dejan por temas de alcohol o por temas de... Gracias a Dios no he vivido ninguno de drogas, pero sí que sé de otro tipo de chavales que a lo mejor no cerca del profesionalismo han acabado metidos en la drogadicción. Entonces, bueno, muchas de las situaciones que expongo o algunas de las situaciones que expongo o son mías o son cercanas a mí, en el sentido de que las conoces, o ya son de personajes más famosos que haya podido yo aprender en la cantidad de libros que tengo o en historias, etcétera. Pero vamos, que os veríais reflejados. Es decir, si habéis jugado a baloncesto, os veréis reflejados en muchas de las situaciones, porque lo que he intentado exponer son situaciones cotidianas. Y muchas veces los libros que exponen personajes, vamos a decir, como Campacho, o yo que sé, Oberto, o cualquiera de los jugadores que vosotros conozcáis, están alejadas del baloncesto medio-bajo, que es el baloncesto que sostiene al alto y del que muchas veces no hablamos. Hay un capítulo dedicado al arbitraje y yo no hablo de grandes árbitros. Hablo de que un árbitro aquí en España, un fin de semana,
se pasa pitando 8 partidos, y no estoy exagerando. Pita 3 por la mañana el sábado, 4 por la mañana, 2 por la tarde el sábado, 2 por la mañana el domingo y 2 por la tarde el domingo. Y al final el hombre vuelve a casa destrozado. Y encima tiene que aguantar al entrenador capullo como yo, o a los padres que le gritan en la grada, y muchos de ellos a lo mejor no entienden ni papa de baloncesto. Pues también hablo de ellos como reconocimiento, pero hablo del baloncesto un poco más cotidiano, que me parece muy interesante también hablar del, que quizá no tenga esa mención en... Vosotros jugáis, ¿no?, a baloncesto. Me parece que acá sí, estamos todos retirados. Claro. Bueno, pero habéis jugado, ¿no? Sí. Nacho es el mejor de los tres, claramente. Ivana es una gran defensora del básquetbol lituano, y yo hago lo que puedo. Bueno, bien, entonces Ivana tendrá unos grandes fundamentos y será una gran tiradora. Estamos practicando todavía, pero ya va a salir en cualquier momento, ¿eh? Bueno, pero al final hablo precisamente de estas cosas, del baloncesto del día a día, del baloncesto nuestro, del baloncesto. Evidentemente nombro personajes famosos porque salen en la película y porque en las películas, pero hablo de nuestro baloncesto, el cercano, y del que los padres, al final, o los entrenadores, el gran volumen de gente entiende. Ricardo, y si tuvieras que quedarte con un capítulo, el que más te gustó, ya sea por escritura o por las enseñanzas que deja, ¿con cuál te quedas? Mira, hay un capítulo que me encanta como lo escribí, que fue el único capítulo que me permití una licencia literaria. Es decir, de decir, mira, voy a dejarme aquí todas las neuronas para empezar a escribir el capítulo en plan literato, en plan escritor, que fue el inicio de He Got Game, que narra en una especie de apartado inicial de presentación, narra lo que yo hacía de pequeño, que es como cuando yo me enfadaba con mis padres, cuando tenía 14, 15 años, etcétera, yo me iba a una cancha a tirar, a jugar a baloncesto, para desahogarme, para olvidarme de mi mundo, ¿no? Para olvidarme de los problemas, y con el balón, ahí me iba ahí a las canchas que tienes tú detrás en la pantalla, Nacho, y me iba a tirar solo o con amigos y me olvidaba de todo. Y a mí eso me servía precisamente para desconectar del problema, que en aquel momento el problema de un adolescente era que mi madre me había dicho de recoger la colada y no lo había hecho, y entonces me pegaba una bronca, ¿no? Y yo cogía, y una vez después de recogido la colada, con mi adolescencia en plena efervescencia, me iba a tirar y a jugar con los amigos. Pues ahí en ese inicio de capítulo narro cómo un chaval que ha tenido un problema mucho más grave, lo narro de tal manera que a mí la verdad es que me gusta mucho cómo queda reflejado, y se baja precisamente a esa cancha a tirar o a jugar él solo con su balón, a su playground, y se olvida un poco. Eso me gusta mucho. El capítulo He Got Game me gusta mucho, es una película de Spike Lee, muy interesante. Pero como capítulo me gusta, bueno, es que me gustan todos, pero es verdad que Hoosiers me gusta mucho cómo ha quedado. He Got Game me gusta mucho cómo ha quedado. Los blancos no la saben meter. No sé si la traducción allí es la misma. En España... ¿Él? Exacto. Acá le decimos pues aquí el señor que hizo la traducción dijo: los blancos no la saben meter. Se cubrió de gloria. Y bueno, es White Men Can Jump, pues no. Los blancos no la saben meter. Con dos narices se vino arriba el hombre. Y así salió. Sí, pues aquí sería un título un tanto polémico. Bueno, aquí, como fue una película de poca repercusión en su momento, para los baloncesteros sí, pero bueno, como quedó entre nuestro mundo, pues no hubo una gran repercusión. Pero es una película que, además, es una de las películas que más me gusta porque no pierde vigencia. Si ahora la veis, de hecho, creo que la cancha que tiene Nacho detrás es una donde se grabó, es una de las canchas donde se grabó, creo que es Malibú. Sí, estando y todo. Entonces, para mí es una de las películas que menos vigencia pierde. Es decir, tú ahora mismo te podrías ir a esa cancha probablemente, Nacho, y ver escenas muy parecidas a las que se narran en esa película. Sin embargo, hay otras que ya me pierden un poquito, se me quedan viejunas.
Acá es de las películas que nosotros solemos decir pochocleras, de las que se encuentran un sábado a la tarde en cualquier canal de aire, en algún canal de aire, y uno habitualmente la ve y se engancha, no importa en qué momento, si al principio, en el medio o al final de la película, pero se queda mirándola. Bueno, lo que aquí en Argentina conocemos como pochocleras. Es que aquí, por ejemplo, yo creo que estoy seguro que eso, que te la pones a la hora de la siesta el domingo por la tarde, a las 3:30, a las 4, y a los que hemos jugado baloncesto en plan amigos, ahí pachanga, bueno, lo que llamamos pachanga, que es partidito de amigos, te enganchas porque es que te imaginas a ti discutiendo con el amigo, en plan eso, meterte con él, te metes con su madre, él se mete con la tuya, etcétera, etcétera, y te lo imaginas. Sí, y ya estoy recibiendo comentarios de que hay gente que no solamente ha estado ahí en Venice, donde está Nacho virtualmente, sino que son fieles seguidores y han sido espectadores más de una vez de esa película, así que está claro. Sí. Antes de cerrar la entrevista, voy a decir, como paso siempre, suena a chivo, pero no lo es, bien, que el libro de Ricardo se puede conseguir, buscan aquí los que están en Argentina, buscalibre.com y lo consiguen y se lo dejan puerta a puerta. Aún con todas las trabas que sabemos que hay a nivel de importaciones, la empresa sigue trabajando, así que lo pueden buscar por ahí, lo van a conseguir. Baloncesto y cine con niños, obra de Ricardo Borges, a quien le agradecemos un montón porque es tarde, es un poquito menos tarde que antes cuando teníamos el horario nosotros a las 7 de la tarde, pero es tarde aquí en España, así que Ricardo, un millón de gracias por la charla y bueno, lo mejor para lo que viene. ¿Puedo hacer un puntito de publicidad? Sí, por supuesto. También me pueden seguir, a partir del libro me surgió una idea que es sacar un canal precisamente sobre películas de deporte y lo que estoy haciendo es complementar el libro, porque mucha gente me pidió películas que no salen en el libro y lo que estoy haciendo es con ese canal que se llama Spoiler Rick, que es uno de los apartados de los capítulos, precisamente comentar películas no solo de baloncesto, sino del resto de deportes, de una manera distinta, porque el medio es distinto, pero ahí pueden seguir un poco mi trabajo y un poco la trayectoria audiovisual sobre las películas. Muy bien, bueno, nos estaremos dando una vuelta, por supuesto. Por supuesto nos estaremos dando una vuelta virtualmente por allí, así que valió la recomendación. Bueno, millón de gracias, Ricardo, por la charla, Gracias a vosotros y un placer, hay que jugar lituanos de manera lituana, argentina o española. Yo estoy en plan balcánico siempre. Tengo esa debilidad. Igual que Javi. Lo siento, pero la final del último mundial fue Argentina. Los Balcanes ya no. Sí, Argentina. Bueno, pero nos vemos en la final este año, ¿no? También, ya puesto. Y ya que estamos, sí. Esperemos que con distintos no resultados, rebate, la verdad. No puede cambiar el resultado. Trataremos de que cambie. Abrazo grande, Ricardo, y gracias. Que nos veamos. Un abrazo y gracias. Pasó Ricardo Borges, autor de Baloncesto y Cine con Niños. Ahora hacemos una breve pausa. Hablando de lituanos, con la actuación de Domantas Sabonis. Ayer, 14 puntos, 21 rebotes, 9 asistencias a solo un pase gol del triple doble. Y a la vuelta sí vamos a seguir hablando, en este caso, de la NBA, porque se viene lo que más nos interesa a nosotros, que es la eliminatoria a partir del sábado entre Denver y Portland. Y hay otras series muy interesantes para ver con resultados históricos un tanto dispares. Pero esto lo vemos después de ver lo que hizo Sabonis ayer en la victoria de Indiana sobre Charlotte.
Extra Pase, el bazar del básquetbol. Muy bien, continuamos. Ahí estábamos. Sí, continuamos aquí en Extra Pase por Uno contra Uno Web Radio. Y, a ver, comenzó la NBA, porque a mí, uno que no es tan afecto, al menos en estos momentos de la NBA, en estos años, con un juego que a mí me parece por momentos excesivamente anárquico, pareciera que la temporada regular es como las pruebas de clasificación de una carrera de la Fórmula 1, y que los playoffs, en definitiva, no deja de ser la carrera en sí misma. Es decir, la temporada regular parece un reordenamiento, bien, en el cual está el cabeza de serie, quien sale primero en la grilla de partida, y después, bueno, se van acomodando, y después, ya una vez que arrancan los playoffs, bueno, arranca la carrera en sí misma. No sé si ustedes tienen la misma percepción o no, porque evidentemente en este caso 72 partidos que ha tenido la temporada regular, se han disfrutado en definitiva, pero para uno que le gusta un poquito más la cosa picante, es como que realmente arranca el torneo en estos momentos. Pero a ver, primero quiero debatir esto con ustedes brevemente, y después vamos a hablar un poco fundamentalmente de Denver y Portland. Algo con lo que no adhiero, pero en absoluto, es el hecho de que se considere que la NBA comienza con el inicio de los playoffs. Es una discusión que he tenido también en otras oportunidades. No estoy de acuerdo. Sí me parece que claramente tiene como un condimento más, es un poquito más atractiva, pero me parece que la NBA empezó el 22 de diciembre, no empezó ni ayer, ni hoy, ni va a empezar el sábado. No estoy de acuerdo con eso de que arranca cuando arrancan los playoffs. Claramente es la parte quizá más interesante de ver, o donde más gente se empieza a copar con la NBA, pero para mí la NBA arranca con el primer partido de los 82, que suelen ser tradicionalmente, pero son opiniones de todas formas, eso lo respeto totalmente. Sí, digamos, me puse en modo TIC, digamos. Pero para mí va por ese lado. No sé, yo creo que Miranda va a opinar igual que vos. Sí, no suelo estar muy de acuerdo con Ivana, pero en esta la sigo. Pero, como decía, todas las opiniones son respetables, y obviamente los playoffs es el mejor momento para que la gente se empiece a enganchar, y no solo los fanáticos o los que les gusta el básquet, sino que muchas veces suele pasar que hay gente que no es muy seguidora del básquet, que empieza a verlo, que los haga por ahí en ESPN, empieza a mirarlos y termina enganchándose, y no hay como la NBA para sumar hinchas. La verdad, en eso son los mejores. Sí, a ver, más allá de la chicana o el disparador, no polémico, porque polémico es ponerle dulce de leche a los fideos, digamos. El disparador de alguna manera disparatado, valga el juego de palabras. La realidad es que, de manera exagerada o no, lo verdaderamente importante empieza o ya empezó, porque el play-in no deja de ser un híbrido. De hecho, hoy, por ejemplo, se comentó de que las estadísticas del play-in no corresponden ni a la regular season ni corresponden a los playoffs. Entonces forman parte de una categoría que queda ahí como en un limbo, mientras le agradezco a Fede Toral que adhiere a mi teoría. Le mandamos un abrazo grande a Fer. Lo hace solamente para discutir conmigo. Solamente lo hace para discutir con vos. Contemos la verdad. No sé que se queda mirando los partidos de los Lakers de temporada regular hasta las 2, 3 de la mañana. Sí, bueno, él porque sufre los partidos de Filadelfia. Entonces, bueno. Sí, bueno, ahí tenemos otra discusión, es cuándo va a chocar la Ferrari Doc Rivers, pero eso es un tema ya particular mío. Hay gente que también festeja la figura de ponerle dulce de leche a los fideos, pero bueno, hay gente que lo hace, hay algún disparatado que lo hace. Bueno, que sobre gustos no hay nada escrito. Sí, sobre gustos no hay nada escrito. Para gustos colores. Denver y Portland, es lo que creo yo, como argentinos, más nos interesa en una serie que a mí me parece que es más pareja de lo que se asume. Sí, sobre todo porque
un equipo que se despierta en los playoffs Portland. Quizás si Denver tuviera todas sus fichas, o por lo menos la mayoría de ellas, todavía no se sabe cuándo volverá Barton ni Dozier, Jamal Murray, que va fuera toda la temporada, y Portland partido a partido en los últimos meses fue solidificando su plantel muy sólido en defensa. Quizás el último partido contra Denver no habría que tomarlo como muestra, porque los Knights terminaron sacando a sus titulares, sentándolos en el segundo tiempo, y por ahí la muestra no quedó tan exacta, pero una ventaja para Denver es que le ganó los dos de los 3 partidos en los que compitieron en la regular. Damian Lillard jugó bastante incómodo, pero es un equipo que vive para los playoffs, casi parecido a Denver, casi parecido a lo que era Jamal Murray, que por ahí en temporada regular bajan un poco la marcha y en playoff empiezan a sacar su mejor versión. Por eso no le veo tan fácil a Denver que pase de la primera ronda contra ellos. Coincido sin el hecho de que todos los equipos tienen un plus. Me parece que con los playoffs, me parece que en realidad todos los equipos sí empiezan a demostrar algo más, no porque se hayan guardado durante la temporada regular, pero sí claramente el playoff es algo que me parece que todos los jugadores siempre quieren jugar. Pero me voy a quedar, en realidad, o por lo menos yo, con el antecedente, esto que mencionaba Nacho anteriormente, el hecho de que Denver haya ganado, sí, 2 de los 3 enfrentamientos que tuvieron Denver y Portland, más allá de que, claro, el último era en realidad el partido que más le preocupaba a Portland solamente para poder clasificar, considerando también que Denver ya estaba tranquilo con su tercer lugar en la conferencia. Pero me voy a quedar con las buenas actuaciones que se dieron también durante la temporada regular para Denver. Lo que sí, bueno, claramente esto, ¿no? El tema de las lesiones y el hecho también de, más allá de que era algo que se sabía desde el mismo momento de la lesión de Jamal Murray, es un factor determinante que fue determinante justamente en la última temporada, y su ausencia me parece que también va a impactar de gran manera en este equipo para los playoffs. Sí, y me parece que justamente tienen cierto contrapeso digamos, a nivel genérico en las líneas de las formaciones. Me parece que las ausencias a Denver le pesaron bastante. Me parece que en esta parte de la temporada, que es donde se corta el bacalao, como diría un viejo comentarista, a Denver le va a pesar y mucho la ausencia de Jamal Murray, y es justamente la zona del campo, bien, o del juego, en el cual Portland, con la presencia de Lillard, McCollum y la reciente incorporación de Norman Powell, más lo que le pueda llegar a aportar Carmelo Anthony, tiene mayor peso. Ahí me parece que los exteriores de Denver van a necesitar muchas piernas como para poder compensar la ofensiva rival. Y asimismo me parece que Jokic, al margen de lo que puede ofrecer Jusuf Nurkic, el bosnio exjugador justamente de Denver, ahí en la parte interior, no solamente con Jokic, sino con lo que le pueda aportar Paul Millsap, que me parece que su segunda parte de la temporada fue bastante floja. JaMychal Green y Jamal McGee tiene, me parece, cierta ventaja. Sí, sobre todo porque en temporadas anteriores quizás la brecha de ritmo, por ejemplo, era mucho más amplia. Portland esta temporada empezó a jugar más calmado, más alrededor de Nurkic, que es el que alimenta a todos, y por eso creo que Portland también puede llegar a adaptarse al ritmo bajo que siempre plantea Denver. Y en contraposición, Denver está un poco mejor en defensa, no solo por Campazzo, la suma de Jack Harrison, de Austin Rivers, JaMychal Green, son jugadores de corte defensivo, especialistas, y ahí puede estar una clave. Pero creo que hay que tener cuidado con Portland. Es un equipo muy peligroso que está jugando cada vez mejor. Hay un jugador también que Robert Covington siempre es determinante en playoff. Puede marcar en las 5 posiciones y molestar a todo. Lo mismo Nurkic, creo que le puede hacer las cosas muy difíciles a Jokic, sobre todo porque sabe cómo marcarlo, lo conoce, como decías vos, Javi, lo vio en sus primeros años. De hecho, Denver termina apostando por Jokic y lo terminan sacando del equipo a Nurkic. Creo que ahí puede estar una clave y ojalá sea una serie que por lo menos se vaya a 6 partidos, porque
se lo merecen. Cualquiera de los dos que gane va a salir muy fortalecido para la próxima Golden. Para mí Nacho tiene ganas de sufrir. Yo la verdad que lo que menos quiero es que la serie se extienda. La verdad que me encantaría, firmaría hoy mismo un 4-0 para Denver. Me parece claramente que no va a suceder eso, pero a ver, poniéndome quizá más un poquito del lado como de hincha, quizá por Facu Campazzo. Obviamente uno quiere que a Denver le vaya bien. Espero solamente eso, no sufrirlo tanto a Portland, pero bueno. También recordemos que este último tiempo le costó también un poco a Damian Lillard, que quizá es claramente la estrella del equipo. Esperemos, insisto con esto, de que siga un poquito esa inestabilidad que tuvo, del buen rendimiento también, los buenos minutos que viene teniendo Facu Campazzo, más allá de que obviamente también es una situación completamente distinta para él, algo que jamás vivió. Me parece que el tema de la experiencia en esta situación también puede llegar a influir. Pero sabemos que los enfrentamientos ante Lillard lo ha hecho bastante bien. Voy a quedarme con eso solamente, espero nada más. Insisto en no sufrir tanto la serie de Denver con Portland. Igualmente, hay algo que creo que no solamente nosotros tenemos en cuenta, sino que en realidad todo Denver, Facu Campazzo, en realidad todo el mundo que ve NBA se da cuenta y lo asume, que es que en definitiva Lillard en algún momento, en mayor o menor medida, va a anotar. Entonces, me parece que lo mejor que puede hacer Facu es obviamente hacer una muy buena defensa. Sabemos que está recontra capacitado para hacerlo, pero, y eso lo tiene él muy asumido porque forma parte, entiendo yo, de su personalidad, el no bajonearse, y él, bueno, sabemos que tiene la capacidad de meterte hasta 2 y hasta 3 triples seguidos, que su función pasa por otro lado, pasa por, de alguna manera, bajarle y el goleo y apaciguar un poco, o aplacar un poco todo ese funcionamiento que puede llegar a tener Portland en la media cancha. Le voy a pedir a Ison que vaya ponchando la primera de las 2 placas que preparamos en esta especie de previa de lo que va a ser Denver y Portland Trail Blazers a partir del sábado. Recordemos que los de el estado de Colorado tienen ventaja de localía en esta serie al mejor de 7 juegos. Bien, en la serie en particular ganó Denver 2-1, recién el último partido, el último justamente de la temporada regular, y ya con la mayoría de los jugadores importantes descansando, es el que se llevó Portland. En la serie histórica, en temporada regular, están arriba los de Oregon 100-87. Bien. Y se enfrentaron 3 veces en playoff en toda la historia. Semis de Conferencia Oeste del año 1977. Un Portland que en ese momento era un Portland bañado de gloria. De hecho, si la memoria no me falla, es el año en el cual Portland se consagra como campeón de la NBA con Bill Walton como estrella y jugador más valioso. Ganó por 4-2. En la primera ronda de la Conferencia Oeste del año 1986, Denver arriba 3-1. En esa época, la primera ronda de los playoffs era el mejor de 5 juegos. Y algo que es bastante reciente, no de la burbuja, sino del año anterior, Portland ganando, de hecho, como visitante, el 7º juego de las semis de la Conferencia Oeste y dejando al equipo de Nikola Jokic en el camino. Unas series que le posibilitaron a Portland clasificar justamente para la final de la Conferencia Oeste, eliminatoria en la cual quedaría fuera de la final de la NBA al caer frente a Golden State Warriors. Vamos a ver ahora la segunda placa, que tiene que ver ya con el enfrentamiento entre Facu Campazzo y Dame Lillard. Algunos numeritos que estuvo haciendo Nacho, ¿es así? Sí, un enfrentamiento que la verdad salió muy, muy favorecido a Campazzo. Por ejemplo, le permitió anotar Campazzo solo 4 de 15 en lo que es tiros de campo, con un 26,7%, y en lo que es triples, que es el arma fuerte de Damian Lillard, le dejó en 2 de 8, que sería un 25%, una marca seguidor, pasando seguidor en las cortinas, no ayudando en el lado que estaba Lillard. Campazzo la verdad que se desempeñó muy bien. La única duda que me queda es que, por ejemplo, en el segundo partido que gana Denver, Malone incluso lo explicó fuera luego del partido,
en el cierre del partido prefirió poner a Dozier contra él por tamaño, por especialidad, y ahora solamente podrá tener Campazzo ese gol, quizás Rivers, Harrison se intercalen, pero me hace dudar porque falta Dozier, porque es ese especialista, creo que es el especialista defensivo más destacado de Denver, y por tamaño puede molestarlo un poco más, sobre todo en el clutch, cuando los árbitros empiezan a favorecer un poco más a Lillard. Sí, y también me parece que hay una cuestión de muchas veces una de las herramientas que usan los cuerpos técnicos, no solo de la NBA, sino de cualquier liga del mundo, en cualquier nivel, es alternar marcaciones individuales con distintos protagonistas para descargar, para cansar o para agotar al portador de balón o a la herramienta ofensiva más importante, que en este caso viene a ser Dame Lillard, con lo cual se justifica de esa manera que no siempre sea Facu Campazzo el que pueda llegar a estar sobre él. Me parece que en esa tarea de desgaste también puede apostar Mike Malone para apaciguar esa eficacia ofensiva del base de Portland. Sí, sobre todo porque es un jugador, un equipo que tiene un planteo, si bien Malone muchas veces permite la creatividad de sus jugadores que resuelvan solos los conflictos en defensa, puede dar el salto y tiene con qué. Me queda esa duda de si Dozier podrá jugar, no creo que en esta primera ronda, pero sí más adelante, porque puede ser un factor X en defensa, más allá de que en ataque por momentos se complica solo, cuando tiene que tener el balón en sus manos muchas veces no sabe cómo resolver, pero tiene los minutos que tiene por lo que hace atrás, y si empieza a meterla, si empieza a tener regularidad física, va a ser muy importante. Denver lo necesita mucho. Muy bien, también hay otra serie que ya está confirmada en el oeste, donde la señorita Ivana Barbanás tendrá sus focos, especialmente en una persona de mucha altura que hay en Dallas Mavericks, como el señor Boban Marjanovic, y que es el choque entre Los Ángeles Clippers y Dallas Mavericks. Una serie que tiene un corto historial en playoffs, una sola serie, la de la temporada pasada, pero una serie que estuvo bastante caliente y que parece ser, y vamos a iniciar con la opinión de Ivo en este caso, que va a tener algún que otro condimento picante de nuevo. Sí, a ver, me parece que, si bien se reedita de alguna manera el cruce de la última temporada, las cosas no son lo mismo, han cambiado claramente. Me parece en este caso que cambiaron a favor de Clippers. En este caso son los Clippers este año un equipo mucho más consolidado, me parece, o por lo menos lo que veo yo, ¿no? Esto de que han logrado armar también una estructura de juego, una identidad mucho más marcada, más clara, dejando de lado claramente los últimos partidos, ¿no? Porque eso fue aberrante. Paréntesis. Después, por el otro lado, a ver, Dallas sigue teniendo en Luka Doncic, me parece que el factor clave en cualquier momento, aunque por lo menos de manera negativa, sí me parece que se han vuelto todavía más dependientes del esloveno, teniendo también pocas variables en cuanto a la ofensiva, ¿no? Pensando que es solamente Luka, no es solamente él, sino que es en realidad el jugador de mayor ofensiva, ¿sí? Después también son muy pocas también las variables que tiene para ese costado, aunque como ventaja quizá podría decir el hecho de que al menos para esta serie van a poder contar con Porzingis, a diferencia de lo que fue la última temporada. Esperamos claramente que todo se mantenga como está en el equipo, y también vamos a estar hinchando por Boban, mi jugador. Ya está declarado mi jugador. Pero bueno, esperemos también que vuelvan a tener, o por lo menos desde mi parte, que vuelvan a tener el mismo resultado, que puedan avanzar. Tengo algún tipo de conflicto con Kawhi Leonard, así que vamos a estar hinchando por Dallas. Yo creo que todavía no apareció la mejor versión de Doncic, y eso es un gran peligro para los Clippers, porque todavía no saben cómo defenderlo.
Hay que ver si Tyronn Lue puede solucionar eso. Doc Rivers en la temporada pasada no pudo, le costó. Quiso hacer cambios en las cortinas, atrapes. Doncic cambió y mutó y siempre solucionó. Vamos a ver cómo pueden hacerlo ahora. Creo que los Clippers con la llegada de Rondo mejoraron muchísimo lo que es solución en ataque, ordenamiento. Es un entrenador más en la cancha y ahí tiene un plus los Clippers, pero tienen toda la historia por detrás. Un equipo que tiene ese mantra negativo y vamos a ver si pueden superarlo. Individualmente, por talento, por presente, va en ventaja, pero Doncic va a hacer todo lo posible, es un ganador y no creo que se las deje tan fácil. Muy bien, ya habíamos visto las placas que están pasando y ahora vamos a mencionar brevemente, porque ya hay 3 eliminatorias del este confirmadas. La serie entre Dallas y Los Ángeles Clippers la ganó Dallas 2-1. Recordemos que el primer partido fue una paliza histórica de los Mavericks a los Clippers en Los Ángeles, justamente en el Staples Center. La serie histórica en temporada regular la gana Dallas 95-67 y tienen, como bien decíamos, una sola referencia en postemporada, que es la del año pasado, primera ronda de conferencia este, con Los Ángeles ganándole 4-2, con un Dallas diezmado y con un Luka Doncic mágico por momentos, incluso con aquel buzzer beater de 3 puntos para poner la serie igualada en 2 en aquel instante. Vamos a repasar muy brevemente, antes de que se nos termine el programa, las 3 series del este. Recordemos, hay una por confirmar, el partido que tienen que jugar Washington Wizards e Indiana Pacers. Hoy me fui acomodando con el tema del play-in, porque la verdad que estoy tan seteado con lo que son los playoffs en otro lado que ya me estaba haciendo lío, pero ya me acomodé. Vamos primero con la que ya está confirmada, que es está confirmada en función al partido de ayer, en realidad ya había 2 confirmadas, que es Brooklyn Nets y Boston Celtics, una serie que en temporada regular ganaron los Nets 3-0. La ventaja histórica o la diferencia entre los Nets y Boston es abismal para estos últimos, 131-72 en temporada regular. Sin embargo, han chocado solamente 2 veces en postemporada y las 2 veces han ganado los Nets a principios de este siglo, justamente en las finales de la conferencia justamente en aquella final de conferencia que le dio el boleto a los Nets para luego enfrentar a los San Antonio Spurs eso fue un año antes, estoy diciendo cualquier cosa. 4-2 ganaron los Nets, esa fue la final frente a los Lakers, ahí está, ahora me acomodé. A veces esto de ser viejo, uno se va olvidando de estos. Y después sí, en semifinales de conferencia oeste, diga. Eso es el que mejor memoria tiene de los 3. No creo, pero uno va acumulando datos, así como va acumulando datos se van perdiendo otros, esa es la contra de la memoria. Y en semifinales de conferencia al año siguiente barrieron los Nets 4-0, ese sí fue el año en el cual llegaron a la final frente a los San Antonio Spurs. Después vamos a la serie lo voy a leer así directamente porque ya sé que las placas han pasado y las ha ido tirando ahí brevemente Ison. La serie entre los Milwaukee Bucks y los Miami Heat, una serie que también se vio la temporada pasada, así como la de los Clippers y Dallas. El head to head en la temporada regular fue para los Bucks 2-1. Tiene ventaja histórica Miami en temporada regular 71-47. Y las 2 series de playoff que fueron en los últimos 10 años las ganó Miami. Primera ronda de la conferencia del 2013, Miami 4-0. Y las semis de la temporada pasada las ganó 4-1. Es decir, tiene ventaja Miami no solamente en la serie, y una ventaja amplia en temporada regular, sino que en 9 partidos solamente los Bucks han ganado 1. Y ha sido la campaña pasada. Y nos queda una más, que es la de Atlanta y Nueva York, que me parece, no sé qué pensarán ustedes, mientras nos quedan unos minutitos de programa, que es la más atractiva del este.
sin lugar a dudas. Me parece que la serie que nunca nadie jamás se hubiera imaginado a principio de temporada, o por lo menos de mi parte, me encanta que esté Atlanta nuevamente clasificado a playoff. La sorpresa de los Knicks también me encanta, aunque que me perdone Trae Young, pero me parece que esta es toda de los Knicks. El equipo que han formado en esta última temporada, este último tiempo, casi con algunos nombres no tan relucientes, más allá de Rick Rock claramente, lograron una identidad de equipo que a mí particularmente me encanta, y esto de tenerlos en postemporada me gusta mucho más aún. Yo creo que voy más por la serie de Miami-Milwaukee porque, bueno, por la revancha, por lo bien que vienen estando los dos equipos. Milwaukee cada vez más sólido y Miami por fin sano con todas sus piezas, con lo táctico que es Spoelstra en los playoffs. Es siempre una cátedra verlo y ver a sus equipos. Y creo que Nueva York por ahí tiene muchas más chances, en eso estoy de acuerdo. Atlanta es muy bueno ofensivamente, tiene muchas variantes, pero defensivamente le cuesta mucho, todavía no se pudo solucionar eso, y Nueva York atrás es uno de los mejores equipos de la NBA y creo que va a poder mitigar muy bien por lo menos a las principales variantes ofensivas. Creo que Nueva York va a tener más chances y la va a tener un poco más fácil. Así es, y eso que Atlanta ha mejorado con la llegada de Nate McMillan al banco, pero claramente, y sobre todo en su armador en Trae Young, me parece que ahí tiene un hueco en defensa bastante importante. No sé si se animan a tirar algún futuro rival, o en realidad posible rival de Phoenix esta noche. ¿Usted, Miranda? Te tiró la pelota. Lakers. Bien. Sí, yo creo que va a pasar Los Ángeles Lakers. Sí. Y sé que Toral está en esta conmigo. Sí. Ojo, muy a mi pesar, porque la verdad, creo que por el bien también del espectáculo, sería bueno que Golden State Warriors llegue a la postemporada. Pero bueno, Memphis Grizzlies y San Antonio Spurs tienen algunas cosas para decir. Vamos a cerrar con la placa del choque entre Nueva York y Atlanta. Una serie que ganaron los Knicks con claridad 3-0. Bien, en este caso. La ventaja en temporada regular para Atlanta es de 197 a 183. Sin embargo, las dos series de playoff que han jugado las ha ganado los New York Knicks en semis de conferencia en ambos casos. En 1971, 4-1, y en el año 1999, 4-0 para los, en aquel entonces, si no me equivoco, dirigidos por Jeff Van Gundy. Pero estoy tirando de la memoria, me parece que sí. Se nos acabó el programa. Un programa bastante intenso que hemos tenido. Así que, bueno, hemos surfeado la ola, creo yo, de buena manera. Bastante bien, sin golpearnos, sin nada. Exactamente. Hoy ha estado en los controles la señorita Ison Patogo, que la verdad se ha puesto la 10. La verdad, chapó, así que podemos aplaudir. 10 puntos. Pero uno no espera menos. La realidad es que no espera menos. No es la primera vez que opera con nosotros y no es para menos. Así que ya no podemos decir en el 99, en el 100% de los casos, nuestro The One and Only Leo Margo, sino que Ison, por supuesto, también en el 100% de los casos está a la altura. Bastante más a la altura que nosotros. Bueno, Miranda Brabanás, nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde, especial de Euroliga. No sabemos bien qué vamos a hacer todavía. O sabemos un poquito, pero algo vamos a hacer. Falta la musiquita. A alguien vamos a convocar, no importa, a alguien vamos a convocar. Bueno, que tengan buena semana, ¿eh? Sí, pueden despedirse. A ustedes dos les estoy diciendo que tengan buena semana. Nos vemos la próxima. Ahí está. Saludos. Bueno, no vamos a resistir, estamos resistiendo a alguna gente que nos está diciendo inviten a tal, inviten a cual para el especial de Euroliga. No. A esos no. Si quieren traer yerba, igual los aceptamos. Nos vemos el próximo miércoles desde las 6 de la tarde con el especial previo a la Final Four de la Euroliga aquí en Extrapase por 1 contra 1 Web Radio. Gracias a todos, buena semana y cuídense más que nunca.
Quédense en casa. Chau, chau. Seguí toda la información del básquet en la renovada página de Uno contra Uno Web.